Estamos con el general en retiro Rodolfo Robles y con Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, para conversar sobre la ceremonia de desagravio que se llevó a cabo el último miércoles y sobre las sesiones institucionales que propició la Comisión de la Verdad a lo largo de la semana y que tuvo como grandes ausentes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno. General, ¿qué significado le atribuye esta ceremonia de desagravio que se llevó en el cuartel general del Ejército? Bueno, es el cumplimiento del compromiso de Estado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una de las reclamaciones que hice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que debía ser desagraviado en igual proporción, en iguales condiciones, al agravio público sufrido durante, un poco después de la denuncia particularmente, y después a lo largo de los 8 años del fujimorismo en que estuvimos. Entonces es un desagravio, un pedido de disculpas que estaba dispuesto desde el sistema interamericano, que el Estado peruano lo ha tenido que acatar, que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa lo han materializado en el cuartel general del Ejército, de donde emanó las principales humillaciones y agravios. En el mismo discurso de su parte manifestó la importancia, efectivamente, de trabajar un cambio en las Fuerzas Armadas que estuviera afincado en los valores de la democracia. ¿Este cambio está en curso en las Fuerzas Armadas? Yo aprecio de que un poco se ve con claridad la necesidad, pero que todavía no se está haciendo o las acciones necesarias, o que hay todavía una resistencia y esas ideas no llegan a percolar a los mandos inmediatos después de las cabezas institucionales. Por ejemplo, el comandante general del Ejército, el día que asume el comando del Ejército, habla efectivamente que es necesario este cambio de mentalidad como parte de la reorganización del Ejército. Y el ministro de Defensa en el reciente evento de IDL dice muy claramente: es necesario reinstaurar el Tribunal de Honor y como eje de esta reorganización la lucha contra la corrupción. Están claros los objetivos, porque cambio de mentalidad y regeneración moral son los pilares de lo que nosotros conocemos como reconversión militar hacia paradigmas democráticos. Sin embargo, no percola hacia los mandos siguientes, porque se notan resistencias institucionales, un poco de visión cerrada, por ejemplo, para no colaborar completamente con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Justamente sobre ese tema, yo creo que la ceremonia de desagravio, de hecho, implica un reconocimiento, ¿no?, de la participación que el Ejército tuvo en la actuación de este grupo paramilitar, el Grupo Colina, que fue precisamente el que se denunció hace 10 años, ¿no?, cuya actuación fue denunciada, y que ahora, por haber sufrido acoso y amenazas por haber hecho esa denuncia, justamente se reconoce el error y se hace el desagravio. Pero quiere decir que hay una primera reconocimiento del tipo de actuación fatal que tuvo realmente el Ejército en estos casos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que las Fuerzas Armadas, argumentando tal vez como pretexto la situación del estado de emergencia y las tareas que esto le exige, no han asistido a las sesiones que la Comisión de la Verdad ha convocado para propiciar una reflexión crítica sobre su actuación. A su modo de ver, ¿las Fuerzas Armadas están o han de alguna manera reflexionado críticamente sobre la estrategia antisubversiva en las últimas 2 décadas, sobre su actuación en particular, sobre su relación justamente con el poder civil para actuar en ese terreno? A mí me parece que no ha llegado a la profundidad deseada y que no va a redundar justamente en la reconciliación nacional. Lo importante hubiera sido que el reconocimiento de las atrocidades o de los desmanes o de los excesos cometidos hubiera sido seguido de un pedido
de perdón, un propósito de enmienda, un cambio de mentalidad de los patrones autocráticos, militaristas a ultranza, propias de la doctrina de seguridad nacional que se implantó en el Perú con objetivos ajenos a su realidad desde el año 1950, y más bien marchar con decisión hacia valores, hacia paradigmas democráticos que se basan pues en el respeto a los demás, en la justicia, en la verdad, en la transparencia, en los controles democráticos, aceptar, por ejemplo, los controles democráticos, con la mentalidad que se viene arrastrando, lo veo bastante difícil. Pancho, justo en la antesala de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿tú crees que hay algún tipo de demanda que plantearle a las Fuerzas Armadas en relación a esto? Bueno, creo que, como lo ha señalado el general Robles, no solamente es una demanda de una declaración retórica, de autocrítica, de excusas ante el pueblo peruano, ante la sociedad peruana, sino también modificaciones en sus prácticas. Para mí un tema central es en qué medida se está en disposición de abandonar concepciones doctrinarias que dieron sustento a las estrategias contrasubversivas que generaron violaciones sistemáticas a derechos humanos. Ese para mí va a ser el punto de quiebre que permite decir estamos ante una nueva institucionalidad de la Fuerza Armada que ha reconocido que estas concepciones doctrinales fueron impuestas, incorporadas a su actuación, y que significa un giro en su actuación, en donde las concepciones de seguridad humana, de resaltar los principios y valores de la vida, estén por encima de estas concepciones estratégicas que propiciaron violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Creo que es imprescindible que no solamente lo veamos expresado en los discursos, sino también en los manuales, por ejemplo, de formación, con los cuales se capacitan desde el personal subalterno hasta el personal de las instancias de conducción de una institución militar. Creo que esa va a ser la clave para decir hemos superado o no estas prácticas que caracterizaron y que se basaron en esta doctrina que, como bien ha dicho el general Robles, la de seguridad nacional, propiciaron, no solamente en el Perú, sino en todos los países donde hemos visto en América Latina violaciones graves a derechos humanos, desde Guatemala a los finales de los 50, comienzos de los 60, hasta Argentina, Chile, Centroamérica. Entonces, en todas las experiencias, eso es lo que atravesó las Fuerzas Armadas de las Américas. Ahora, hay que recordar que estas sesiones institucionales también fueron convocados y han participado los partidos políticos, ¿no? Particularmente han tenido notoriedad las intervenciones de los representantes de los partidos que fueron gobiernos en la década, en la década de los 80. Y esto, no sé hasta qué punto ha suscitado o no realmente o han aprovechado esta oportunidad para hacer una reflexión en el mismo sentido, una reflexión crítica, profunda sobre lo que ha ocurrido. El día viernes hubo justamente en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos una reunión de organizaciones de familiares de víctimas, sí, que dieron además comentarios, hicieron sus apreciaciones. Sus primeras iniciales apreciaciones. ¿Cuáles fueron? Bueno, ellos, por ejemplo, le han reclamado a la presentación que hicieron los dirigentes de Acción Popular la poca capacidad autocrítica de lo que fue su gestión, de que no aceptan esta explicación de que lo que ocurrió en términos de violaciones de derechos humanos eran excesos inevitables de una democracia desconcertada y asediada. Creo que aquí ha habido una falta de reconocimiento por parte de los responsables políticos de ese gobierno. No puede ser que el ministro del Interior de esa época sostenga que la mayoría de las víctimas que produjeron eran representantes o miembros de los grupos subversivos, cuando todos sabemos que centenares de campesinos de las zonas altoandinas, de los departamentos en donde se inició la violencia inicialmente, fueron las víctimas de este accionar contrasubversivo. Y por eso es que han lamentado este tipo de intervenciones poco autocríticas. Igualmente en relación a los otros actores de políticos, en el caso del partido aprista han lamentado que no haya habido referencias explícitas a situaciones que caracterizaron ese régimen, la actuación del comando Rodrigo Franco, en fin. Creo que ellos han señalado que
perdieron una gran oportunidad los actores políticos de poder ser más autocríticos de lo que fue su gestión gubernamental en términos de derechos humanos. En general, habría que una revisión pendiente también en las relaciones que estableció justamente el poder político con las Fuerzas Armadas. Muchas veces se dice que, claro, a los militares se les encargó esta tarea, ¿no es cierto? Y los políticos como que se lavaron las manos. ¿Siente que hay algo que revisar también en ese campo? Bueno, indudablemente que sí, es necesario llegar hasta lo más profundo para sacar las enseñanzas y que evite crueles repeticiones en el futuro. Debe ser consciente el estamento militar que los objetivos, los parámetros, las metas deben ser muy claramente establecidas para que intervengan las fuerzas de seguridad. Y cuando empleen al ejército, empleen a las Fuerzas Armadas, tengan en cuenta que no son para disuadir o no son para convencer, para dialogar, ¿no? Para eso está la policía, que tiene otro tipo de entrenamiento. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en apreciar la situación y no excederse, digamos, en la emergencia. Y cuando se emplea la Fuerza Armada ya se sabe que tiene un determinado entrenamiento. Pero también los oficiales deben tener en cuenta las normas reglamentarias. No siempre está permitido disparar, solamente hay 3 oportunidades o 3 ocasiones en las cuales puede disparar. Claro, ¿no? En cualquier situación. Claro. Bueno, de hecho, ciertamente creo que hay todavía mucho camino por andar en esta reflexión sobre los sucesos que ocurrieron en las últimas 2 décadas y espero que el informe de la Comisión de la Verdad lo que haga es suscitar precisamente esa discusión. Creo que compartimos de alguna manera de que las intervenciones han sido han carecido, digamos, de la profundidad que el país hubiera deseado. Permítame terminar un poco leyendo una fábula que estuvo en su discurso en la ceremonia de desagravio, que me pareció muy buena, del guatemalteco Augusto Monterroso, ¿no? Monterroso. Su fábula titulada La oveja negra, y creo que vale la pena, si escuchan ustedes, es muy breve. Dice así: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la poesía y la escultura. Creo que efectivamente es muy aguda esta fábula y debería ayudarnos a repensar este asunto. Cuando estuvo Priscila Heiner acá, hace poco tiempo, especialista en estos temas de comisiones de la verdad, recordó que son los informes finales precisamente los que suscitan un debate sobre estos temas. Ahí es donde se inicia la gran discusión sobre lo que ocurrió en el pasado y esperamos que así ocurra para revisar profundamente lo que queda como sentido común en una verdad oficial que nos vendieron en el fujimorismo y que tiene que ser profundamente revisada. Gracias por su participación, Francisco. Muchas gracias. Bien. Vamos a una pausa y volvemos con un reportaje que da cuenta de valiosas experiencias de participación ciudadana que propician las tantas veces satanizadas ONGs. Volvemos.